Buenas tardes, buenas noches, comunidad de Macondo. Bienvenidos a esta transmisión. Vayan conectándose con nosotros, que nos espera a todos una horita de análisis internacional y de análisis latinoamericano, como todos los jueves de los últimos, ya van a ser 3 años ya, ¿no? Los jueves de Macondo. Y arrancamos con una noticia que, bueno, en el fondo no lo es. La ONU, a través de una comisión independiente de investigación, estableció este 16 de septiembre que lo que Israel ha ido cometiendo en Gaza en estos años se llama genocidio, sin paliativos, sin eufemismos y sin dudas que, bueno, al tercer año y asesinadas más de 64.000 personas, siempre según cálculos oficiales, que recordemos que son bastante infravalorados. Bueno, pues resulta que con todo esto hay algunos que lo siguen dudando. Pero parece, y lo digo con bastante cautela, que algunos en Occidente lo empiezan a ver todavía más nítidamente que antes, hasta tal punto que algunos se plantean, ojo, cuidado, no participar en la próxima edición de Eurovisión en caso de que se cuente con Israel. Vaya, vaya. Bueno, este domingo España ha sido escenario de un acto de desobediencia civil verdaderamente histórico, porque miles de activistas lograron detener el final de la Vuelta Ciclista de manera pacífica en solidaridad con Palestina, un evento en el que participaba un equipo de Israel que forma parte de lo que conocemos como Hasbara. Pues ese evento no pudo ser concluido porque pues mucha gente impidió entrar a los ciclistas en el centro de la capital española. Y hoy hablaremos con amiga nuestra, con periodista española Irene Sugasti, que estuvo ahí junto con otros tantos compañeros. Y luego volveremos al Caribe, porque hace unos días Estados Unidos volvió a atacar lo que llaman una narcolancha. Viene a ser ya la tercera embarcación desde que comenzó este inédito despliegue militar en el Caribe que venimos siguiendo en este programa, así que hoy toca analizar qué es lo que pasa y qué qué se viene a partir de ahora. Vayan dejando sus comentarios, suscríbanse al canal de Caras y Caretas y vamos a arrancar ya. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marquito Teruggi. Buenas tardes, te veo ahí en la Ciudad de México. Es un poquito más, como es, tiene un uso horario que hace que estén de tarde. Y ya estamos en contacto con Irene Sugasti, periodista, politóloga, periodista de La Base de España, entre otros medios, y una activista también que ha participado y analizado todo este tema de lo que está sucediendo en Gaza y las novedades que vienen en Europa fundamentalmente vienen de España. No es porque no haya también otras decisiones que se están tomando en Europa, pero claramente, más allá del debate interno sobre los tiempos que se tomó Pedro Sánchez y sobre el carácter de sus medidas, es evidente que España ha tomado más medidas que el resto de Europa, ha declarado que hay un genocidio, ha planteado, está por lo menos, ahora preguntaremos a Irene cuánto hay de eso, un embargo de armas, sanciones, ha recibido, por cierto, la respuesta también del gobierno de Israel, pero otra cosa que es notable en España es el grado de movilización social que hay en torno a lo que está sucediendo en Palestina, algo que queda ejemplificado con lo que pasó con la Vuelta Ciclista, que debió suspender su última etapa cuando ya las movilizaciones desbordaban la capacidad de reprimirlas. En algún momento hubo un intento de eso y debió suspenderse entonces la Vuelta Ciclista. Damos la bienvenida a Irene Sugasti y le pedimos que nos cuente desde España, desde lo que está sucediendo en la sociedad, cómo ha trasvasado eso al gobierno y qué podemos esperar de la Unión Europea o de Europa, donde también ha habido declaraciones, aunque Sí, todavía cubriendo mucho al gobierno de Israel, pese a esta declaración de la ONU de las últimas horas. Gracias, Irene, por estar acá. pues, ¿qué tal? Me hace una ilusión estar aquí con vosotras y vosotros que no os hacéis idea. Un saludo muy fuerte desde Madrid. Pues os cuento un poco. Me duele ser un poco aguafiestas en el sentido de que sé que hay mucha gente que tiene sus esperanzas puestas en el gobierno de España, porque claro, es verdad que comparativamente con el resto de Europa, pues parece que por lo menos simbólicamente es el que está teniendo unos gestos pues quizás más claros, ¿no? Llamarle genocidio al genocidio, anunciar que va a tomar medidas que todavía no ha tomado realmente, por ejemplo, para un embargo
de armas real, porque hasta ahora España comercia armamento con Israel y de hecho está en el mejor momento de las relaciones comerciales con este país en muchísimos años, pero sí que hay una cosa diferencial y sí que de la que creo que podemos sentirnos orgullosos como sociedad, la gente que habitamos el Estado español, vengamos de donde vengamos, y es que la sociedad española es la que ha empujado al gobierno a tener esta posición. Y la sociedad española se ha movilizado de una forma histórica que hacía muchísimo tiempo que no veíamos y que me vais a permitir que me emocione un poco, pero es que creo que es un ejercicio de solidaridad, de internacionalismo, de empatía, de protesta civil y de organizada, pacífica, que creo que es un ejemplo para que se quedarán los libros de historia. Lo que vivimos el domingo, compañeros, de verdad, que para quienes lo estuvimos cubriendo, compañeros periodistas, activistas que estuvimos allí, fue histórico. Eran cientos de miles de personas en una capital como Madrid blindada con un dispositivo policial que no se conoce, que no se había visto en Madrid desde las cumbres de la OTAN. Eh, Como digo, gente con voluntad de hacer una protesta pacífica, pero una protesta, porque todos los derechos se conquistan protestando, nada se ha conseguido calladito, ¿verdad? Y con una idea muy clara, que era expulsar al equipo israelí de esa carrera ciclista, esa vuelta ciclista a España. Esto no empezó en Madrid, empezó muchos días antes, 21 días antes, 5 personitas en Cataluña, en Figueras, se pararon delante del pelotón ciclista. 5 personas. Pues aquello fue creciendo. De repente ya en Asturias eran más, en Bilbao fueron muchísimas y pararon la carrera, luego llegó Valladolid y así por todo el territorio hasta llegar al final, que era España. Nos ha intentado criminalizar de muchas formas, diciendo que, bueno, que por supuesto, pues la típica pack de crítica habitual que utiliza Israel para atacar a cualquiera que cuestiona su genocidio, ¿no? Pero también se ha hablado de que eran protestas violentas, de que se ponía en peligro a los deportistas de la carrera. Yo quiero matizar aquí que creo que es muy importante que nada de eso ha pasado. Lo que reivindicábamos las plataformas, los activistas, la ciudadanía de a pie era que el equipo de Israel se retirase de la carrera, porque como ha dicho Ina, son parte de la Hasbara. El dueño de ese equipo es un multimillonario amigo personal de Netanyahu, que ha dicho abiertamente que ese equipo esté en Europa simboliza la legitimación de Europa y de sus competiciones deportivas de lo que está haciendo Israel con los gazatíes y las gazatíes. Entonces, la retirada de ese equipo simbólica era una forma de decir que la comunidad internacional estaba condenando lo que hace Israel. Solo pedíamos eso. Si hubieran retirado ese equipo de la carrera, cosa que nadie se atrevió a hacer, ni el Comité Olímpico Internacional, ni la organización, ni el Consejo Superior de Deportes, nadie. Si lo hubieran retirado, esto no habría pasado. Pero la apuesta de Israel era llegar hasta la meta para demostrar que tenían el respaldo de Europa y de las competiciones internacionales. Y lo que hizo la sociedad civil española fue decir, no, no lo tienes. Tienes el rechazo de un pueblo, tienes el rechazo de cientos de miles de personas en cada uno de los territorios, de todas las carreteras, pueblitos, ciudades, que se plantaron a decir que no, sin hacer daño a los deportistas, sin hacer daño a los trabajadores y las trabajadoras, simplemente sacando banderas palestinas, protestando y cortando un recorrido. Creo que como ejemplo como digo, de derecho a la protesta y de derecho a la rebeldía, es de los más hermosos que hemos podido ver en los últimos tiempos en relación con Palestina. Irene, gracias por estar acá en Macondo. Te preguntaría un poco más sobre este tema, pero ¿a qué atribuís como el grado de movilización que se vive allá? Pensándolo en términos europeos, ¿no? Porque efectivamente desde el Ujú. inicio hemos visto que han sido movilizaciones importantes, hubo en varias capitales europeas, pero tal vez ha llegado al punto incluso que lo que se ha protestado ha presionado al gobierno. Tal vez es de los pocos gobiernos que se han sentido presionados, pero ¿a qué atribuís Ujú. esa como capacidad de movilización, de reacción ante esto que está pasando? Bueno, creo que porque las evidencias del genocidio, estamos hablando de este informe que salió ayer, pero las evidencias cotidianas, día a día, televisadas, son tan obvias que no hay hasbara, que no hay propaganda sionista, que no hay negación del genocidio posible que pueda tapar la realidad que estamos viendo día a día, que vemos a través de las redes sociales, que vemos a través de los testimonios, que vemos a través de los periodistas que están en Gaza, que vemos a través de los informes de organizaciones internacionales y la sociedad europea, mucha parte de la sociedad europea. Por supuesto, pues como digo, hay países que están a la vanguardia, es el caso de España, en Irlanda también hay una posición muy importante, hay unas movilizaciones muy fuertes también, por ejemplo, en Francia,
en Bélgica, perdón, eso tiene que ver con que la causa palestina y el genocidio están activando, yo creo, están tocando teclas que tienen mucho que ver, como os decía, con esa solidaridad internacionalista de mucha gente que entiende que legitimar ese genocidio es abrir una puerta muy oscura en Europa, una puerta que ya abrimos hace menos de un siglo y que sabemos a dónde nos lleva, ¿no? Los paralelismos son demasiado evidentes y que además legitimar esa impunidad no se va a limitar a Gaza, no se va a limitar a Gaza, ni al Líbano, ni a Siria, ni a Irak, ni a Irán, no, va a generar una detonación absoluta del sistema de derecho internacional y de ese sistema internacional basado en reglas, si es que todavía queda algo de él, que va a llevarnos pues a un momento muy oscuro en Europa, muy, muy oscuro, bueno, en un régimen de guerra en el que ya estamos insertas de una manera u otra. Y luego también, Marco, porque creo que hay un agravio comparativo que es obvio, y es que cuando Europa y Estados Unidos, porque Europa básicamente sabemos que tiene su destino ahora mismo está vinculado a los designios de la OTAN, y, por lo tanto de Washington, Europa no tiene autonomía ninguna, ni política, ni militar, ni de ningún tipo, ni financiera, que Europa, cuando detecta un enemigo geopolítico, no duda en sancionarle y no duda en aplicarle todas las medidas de coerción unilateral que considera que debe hacer. Eso se hizo con Rusia a niveles que rozaron el esperpento cuando se expulsaba a estudiantes, cuando se cerraban museos, cuando se censuraban obras de teatro. Sin embargo, Europa no ha hecho nada ni remotamente parecido con Israel, lo cual quiere decir que las sanciones no son neutrales, como muchos ya venimos diciendo mucho tiempo, sino que las sanciones son castigos contra quien se considera una amenaza, un enemigo geopolítico, y que sin embargo, cuando con Israel se deberían aplicar por la misma, porque se están cometiendo delitos de genocidio, crímenes de guerra, etcétera, etcétera, no se hacen. ¿Por qué? Porque Europa está de parte de Israel. Europa colabora activamente con el genocidio. Y hoy justo, hoy anunciaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaba que iba a plantear un paquete de sanciones al Consejo de la Unión Europea para hacer algo, porque claro, ya es tan evidente, es tan flagrante esta barbaridad, que algo tienen que hacer. Pues bueno, hemos estado analizando ese paquete de sanciones y es un fraude, Marco, es vergonzoso. Lo que plantea von der Leyen es que puede modificar algunos puntos, pues unos puntos muy, muy clave, muy específicos del acuerdo de asociación preferencial que tiene la Unión Europea con Israel, pues que implicarían alguna suspensión comercial, alguna desventaja arancelaria con respecto al privilegio que tiene ahora Israel en la Unión Europea, pero que no modificarían en absoluto ninguna de las condiciones importantes que le harían daño a Israel para que el genocidio cesara. No tocan la cuestión del comercio de armas, no tocan la cuestión de todo el intercambio de tecnología, de inteligencia, de ciberseguridad, no toca toda la cuestión que tiene que ver con el gran flujo comercial de importaciones y exportaciones a Israel. El 32% de lo que ingresa a Israel en total en el comercio viene de la Unión Europea. Si la Unión Europea aplicase a Israel las sanciones que ha aplicado a otros enemigos, a lo que sí que considera enemigos geopolíticos, por ejemplo Rusia, si sacara a Israel del sistema SWIFT, si congelara los activos de las grandes empresas sionistas, si sancionara de verdad a empresarios, a generales, a altos cargos, a funcionarios, Israel, yo no tengo duda, compañeros, colapsaría, porque el cordón umbilical de Israel es el dinero de Europa y el dinero de Estados Unidos. No tiene más aliados en el mundo, no tiene más perchas a las que engancharse, a diferencia de otros escenarios geopolíticos. Por eso, que la Unión Europea activase las sanciones que es capaz de hacer, que puede activar ya, que no hace falta que haya una mayoría cualificada de los 27 Estados miembros, ni hace falta que una comisión de juristas y expertos se pongan a estudiar durante meses. Medidas que se pueden aplicar hoy mismo con la ley en la mano. Israel colapsaría, pero eso no va a ocurrir porque la Unión Europea, pese a que nos digan que es un organismo internacional al que se le presupone un respeto al derecho internacional y una cierta neutralidad en torno a los conflictos internacionales que no le tocan directamente, eso no es cierto. La Unión Europea está de parte y es una colaboracionista fundamental para que el genocidio continúe. Y en tanto eso siga así, solamente la presión social puede hacer que esto cambie y que los gobiernos tengan que empezar a hacer aritmética electoral
y tengan que empezar a calibrar cuál puede llegar a ser el nivel de tensión y de consecuencias en la calle y en el malestar social para tomar medidas. Por eso es tan importante y tenemos ejemplos como el apartheid en Sudáfrica. Importó mucho toda la campaña de boicot, de subvenciones y sanciones que hizo que las grandes empresas, los eventos culturales, musicales, artísticos, dijeran, uy, yo no quiero estar con el estado del apartheid sudafricano porque yo pierdo con esto, porque yo pierdo prestigio, pierdo poder, pierdo capital, pierdo capacidad. La mejor y la única herramienta que ahora mismo desde Europa tenemos para poder ayudar en Gaza es esa, es la presión social, los boicots, las desinversiones y las sanciones desde la ciudadanía. No podemos esperar gran cosa, por desgracia, de nuestros gobiernos, porque fijaros, y creo que este ejemplo es el más claro. Hoy el gran debate en Europa es este paquete de sanciones que os digo, el reconocimiento del Estado palestino, que sabéis que todavía no es un consenso en toda la Unión Europea, y si salirse o no salirse de Eurovisión, que es el festival de la canción este que tenemos en Europa que genera tanto, que es como la liga de fútbol de, de la música, ¿no? Estamos hablando de eso. Mientras, en Tel Aviv hoy Smotrich estaba diciendo que va a aniquilar Gaza, que no va a haber Estado palestino posible, ni Gaza ni Cisjordania, que se van a repartir las migajas y que van a hacer resorts y hoteles con ello. O sea, ¿dónde está Europa que se ubique? Estamos hablando todavía de la solución de dos estados. Cuando Israel ha dicho Netanyahu ayer y Smotrich hoy que no va a haber lugar a Estado palestino posible, que les van a borrar de la faz de la tierra, que les van a expulsar o asesinar. Creo que es un ejemplo muy evidente de dónde está la realidad del genocidio y dónde está la narrativa, el discurso y el relato de los políticos europeos que no están dispuestos a hacer nada de verdad por pararlo. Irene, amiga, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer. Es la primera vez en 3 años. Me sorprende por qué no has estado antes en Macondo. Yo más adelante quiero que volvamos un poco, quizás entre todos, a hablar un poco sobre las sanciones y esas comparaciones que se hacen entre Rusia e Israel. Pero antes te voy a preguntar cómo evalúas la respuesta institucional a lo que pasó el domingo en Madrid, porque te escuchaba en la base y estabas ahí repasando, ¿no?, todo ese despliegue policial que parece ser que solo lo superó la cumbre de la OTAN en Madrid de 2022. ¿Cómo se sintió eso? ¿Cómo lo habéis vivido? Por un lado, la respuesta institucional y por otro lado, la respuesta mediática, porque yo no sé si es que estoy lejos de España, pero lo que oigo es como mucha gente solidarizándose con los ciclistas antes de todo lo demás, ¿no? Ay, los ciclistas no han podido terminar la carrera, pero cómo han sido tan violentos, que solidaridad con los deportistas. Estas dos cuestiones quería que expliquemos un poquito más. Pues primero, claro, como en las películas, ningún ciclista ha sido herido durante estas protestas. Creo que uno hace unos días tuvo un tropiezo con un policía, pero nadie ha salido herido. De hecho, el cómputo de heridas, creo que había una decena de agentes con heridas leves, levísimas, y 2 manifestantes con heridas, es un cómputo realmente ridículo para el nivel de tensión y de movilización que vimos en la calle. Insisto, 100.000 personas según la organización, según mis ojitos, que ya llevo muchas manifestaciones vividas a lo largo de mis 37 años en la Tierra, diría que éramos bastantes más de 100.000. Pero bueno, vamos a quedarnos con la cifra oficial. 100.000 personas en Madrid, que no es baladí en absoluto. Y además, como digo, con un dispositivo policial solamente comparable a la OTAN y a la coronación de nuestro rey Felipe VI. Sabéis que protegemos la OTAN y protegemos la corona. En España somos gente muy de ley, gobierno español. Entonces, con ese escenario, el dispositivo policial creo que ya era un mensaje, porque 100.000 personas que van a protestar pacíficamente no necesitan que despliegues 2.500 agentes policiales, brigadas antiterroristas, perros policía, la brigada de subsuelo, que es la que vigila el underground de Madrid, drones, antidrones, helicópteros, tanquetas militares 6x6. Eso era un mensaje del gobierno de España y de la Comunidad de Madrid, de las dos administraciones, el Ayuntamiento de Madrid, para decirle a los manifestantes, ojo, cuidado, como la protesta escale, como se os ocurra tener algún tipo de repertorio de acción diferente al de estar un poco tranquilitos, vamos a actuar. Entonces es un poco hipócrita que me despliegues ese pedazo de dispositivo policial en la ciudad y luego
salga el presidente del gobierno y los ministros diciendo que están muy orgullosos de la sociedad civil española. Pues, señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, si usted está orgulloso de haber estado con nosotros agarrando las pancartas, que era lo que había que hacer. No, no mandándonos a los militares y a los policías municipales a que golpeasen a la gente que protestaba. Eso, por un lado, retrata, creo, la hipocresía del gobierno. Pero lo que sí que ya es flagrante, compañeros, es cómo la derecha española, y yo hago de broma que siempre digo que la derecha española es católica, apostólica, sionista, porque se ha alineado de la manera más, perdóname cosas, cipaya con Israel, cuando en realidad una mayoría de los votantes conservadores en España, de los votantes conservadores, cree que el genocidio es un genocidio y condena la violencia de Israel. Entonces es inexplicable cómo los líderes de la derecha española, Isabel Díaz Ayuso, Núñez Feijóo, los líderes de Vox, etcétera, etcétera, han decidido abrazarse a Israel de una manera ciega y absolutamente acrítica, imitando los modos del trumpismo más salvaje, imitando pues también lo que hace Milei en Argentina, por ejemplo, cuando también se pone a soltar loas al Estado de Israel de una forma, pues como digo, absolutamente irracional y sin ningún tipo de base más allá del fanatismo y de la propaganda. Pues eso es lo que la derecha española está haciendo, hasta el punto de negar el genocidio, hasta el punto de decir, como decían ayer, que la ONU no era competente para decidir qué es un genocidio, ¿no? Entonces, si no es competente los investigadores independientes de la ONU, yo no sé quién lo puede, ni la Corte Penal Internacional, yo no sé quién lo puede ser ya. Y hasta el punto de que fijaros qué nivel de crueldad tiene la derecha española ahora mismo y de desnorte ideológico, que se subieron al coche de la organización de la Vuelta Ciclista porque pretendían entrar en Madrid como abanderados de esa victoria simbólica que Israel pretendía tener llegando al podio del Ayuntamiento de Madrid en la Plaza de las Cibeles y colocando al equipo de Israel en el centro literal metafórico de la ciudad. Y no lo consiguieron. Claro, y eso les ha escocido mucho. ¿Y qué ha ocurrido? Que se ha sacado toda la artillería de la propaganda. Han criminalizado las protestas, diciendo que eran violentas. Han empezado a mezclar, suele ocurrir mucho en España, como digamos todos los grandes enemigos que pueden mezclarse juntos para darle miedo a la opinión pública, ¿no? Pues igual que ahora en el Caribe se habla de narcoterrorismo mezclado y a lo loco, pues aquí se hablaba de un poco de ETA, un poco de la guerra de los Balcanes, un poco de la Kale Borroka del País Vasco, todo así como muy revuelto para que la opinión pública entendiera que la gente que estaba en Madrid eran radicales. Nada más lejos de realidad y solo hay que ver las imágenes. Había gente de todas las edades, mujeres, hombres mayores, pequeños, familias, niños. Y como digo, transcurrió en una protesta pacífica. También han intentado como sacar relatos, por ejemplo, decían, es que los turistas que visitaban Madrid se tenían que ir corriendo del miedo cuando vieron lo que ocurría. Bueno, los que corren de miedo todos los días y no viven para contarlo son los niños y las niñas gazatíes. No vi yo mucho, de hecho vi turistas que se sumaban a la manifestación. En mi caso, al lado de Atocha, ocurrió que varios grupos que salían de los museos se vinieron a la manifestación. Pero creo que es absolutamente una distorsión de la realidad lo que quiere contar la derecha. Y como digo, ni siquiera los ciclistas sufrieron gran daño y una parte importante de la organización y de los ciclistas que participaban, de hecho, también consideraban que el equipo de Israel tenía que salir de la competición porque quien realmente les ponía en peligro es el equipo de Israel estando allí porque estaban realmente, pues eso, peligrando y cuestionando todo este evento deportivo. Y esta es solo una llamita, porque continúan las vueltas. Ahora va a empezar una vuelta, creo, en Francia o en Italia. Hay muchos eventos deportivos programados, culturales. Como digo, no, ojalá las medidas fueran mucho más rotundas y fueran más centradas en lo comercial, en lo financiero, en lo armamentístico. Pero la parte que nos toca como sociedad civil, no hay, Marco estará de acuerdo conmigo que es muy futbolero, no hay nada más político que el deporte y nada que construya más mensaje que la cultura, que la música, que el arte. Que hayamos sido capaces los activistas por los derechos de los palestinos y las palestinas de abrir esta brecha es muy interesante. Irene, tengo el permiso de mis compañeros para seguir con esta conversación. Justamente lo que te comentaba, ¿no? Lo del tema de las sanciones. Yo sé que tú y yo lo hemos intentado hablar en alguna conversación privada, porque
siempre yo, como periodista, como ser humano, me he opuesto al régimen de sanciones como medida coercitiva. Estamos en contra del embargo contra Cuba, estuvimos en contra de las sanciones contra Venezuela, en el caso de Rusia también todos esos paquetes que han salido son absolutamente absurdos, y como ciudadana rusa yo he sido alguna vez víctima, ¿no?, del funcionamiento absurdo de las sanciones. Ahora estamos llamando al boicot, desinversión contra Israel, y digo, ¿cómo estas dos cuestiones comulgan? Y yo invito a todos, no solo a Irene, también quizás Leandro, quizás Marco, que reflexionemos juntos por qué en este caso nos posicionamos a favor y decimos no es lo mismo, ¿no? Si es así. Porque creo que y ese tema que plantea Sina es la madre del cordero y es fundamental. Y me parece muy valiente que lo planteéis y que lo planteéis además desde América Latina porque en Europa no hay siquiera lugar a ese debate. En Europa estamos todavía en la pantalla del videojuego en la que de repente la gente empieza a plantearse un espejo y dice, jope, pues si a Rusia se le pusieron 19 va por el 19 paquete de sanciones, si se les sacó del sistema bancario, si se voló un gasoducto para que no pudiéramos tener relaciones energéticas, si se han volado todos los puentes culturales y de vecindad, si ahora mismo viajar a Rusia implica tomar 4 aviones porque no hay manera de acceder al espacio ruso, ni de comerciar, ni de exportar, ni de comprar, ni de ir a un museo ruso en Madrid, eh, claro, ¿por qué vamos a hacer lo mismo con Israel? Esa pantalla es en la que estamos ahora en Europa para que mucha gente entienda cómo la inacción frente a Israel es profundamente hipócrita y lo que revela es una connivencia y una colaboración directa con el genocidio. A mí me encantaría que pasáramos a la siguiente pantalla, que es la que tú planteas, que es la de, entonces, ¿las sanciones qué son? Porque las sanciones, en teoría, además, deberían ser aprobadas desde las Naciones Unidas, con un consenso que requeriría plantearse quién puede o no tener consensos con el Consejo de Seguridad tal y como está configurado, etcétera, etcétera. Pero cuando se toman unilateralmente, las sanciones son siempre una herramienta en manos del colonialismo, del imperialismo y del opresor para destrozar al que considera la amenaza, al que considera el enemigo. Y sabemos además que quien realmente paga las sanciones son los pueblos y es la ciudadanía. Lo hemos visto claro en la guerra de hambre la que se aplicó a Venezuela, el bloqueo de Cuba que tú que comentabas. Entonces creo que por lo menos lo que habría que plantear es una reflexión interesante sobre realmente para qué sirven las sanciones y como mecanismo que queremos ver que son mecanismos de castigo geopolítico y en ningún caso son medidas ni neutrales ni basadas en derecho internacional. Por eso quien más sanciona es Estados Unidos y Europa y quien más es sancionado pues son los mismos de siempre. Y además aquí me planteo, y esto es una duda que os planteo para que la debatamos, yo cuando ocurrieron las sanciones a Rusia, de verdad me horroricé, porque vi hasta qué punto funcionó esa propaganda de castigo contra todo lo ruso, que censuraba voces de periodistas independientes, que expulsaba estudiantes de las universidades, que amenazaba a vecinos en sus comunidades, que cerraba negocios. Nada de eso se ha planteado hacer con Israel. Nada de eso ni siquiera es un debate en la opinión pública. ¿Cómo colocamos ahí entonces el movimiento BDS? Pues yo creo que hay que colocarlo siempre desde la óptica de el antiimperialismo, el anticolonialismo y la liberación y la cuestión de la liberación nacional palestina. Y ahí vemos y ponderamos cuándo las sanciones son justas y sirven para realmente prevenir, parar y sancionar un genocidio, y cuando las sanciones son herramientas geopolíticas del poder y del imperio para que los que tiene bajo la bota no levanten cabeza. Y a partir de ahí asumamos que no son neutrales y que cada uno está de su parte. Yo desde la mía reivindico que se sancione a Israel y que se ejerzan este tipo de mecanismos contra los responsables. Pero de la misma manera reivindico, creo que lo que se hizo en el caso del escenario ruso-ucraniano fue un castigo imperialista que venía dictado desde la OTAN para generar una ruptura real de las relaciones de vecindad de Europa con Rusia. Ina, me gustaría participar de este planteo que hiciste. Por Porque me favor, parece que me interesa me además parece cómo importante lo... hacer distinguir algunas cosas. Eh,
el problema, en la Carta de la ONU, ¿sí? Hay un capítulo que es el capítulo 7, ¿sí? Que se podría aplicar completamente al caso de Israel y estaría bien. Vamos a hablar, claro, para mí. No es solo sanciones, el capítulo 7 te permite armar un ejército, intervenir en este momento, en ese genocidio, y agarrarte a tiros con Israel. Y a bombazos y con aviones, está todo explícito ahí, porque vos vas viendo capítulo a capítulo y te dice cuándo puedes usar aviones, misiles, guerra, todo. Porque lo que está cometiendo Israel, ¿sí?, es un genocidio contra un pueblo básicamente desarmado. No hay, incluyendo a todas las milicias palestinas, Hamás, las que quieras, Palestina no ha logrado demostrar, Gaza menos, ni siquiera tener un avión. No tiene aviones, no tiene tanques, no tiene artillería antiaérea, por supuesto no tiene bombas atómicas como tiene Israel, no tiene nada. No es un ejército regular, convencional. Entonces, el desequilibrio de fuerzas que está planteado es lo que nos permite decir que ahí no hay una guerra, hay un genocidio. Ergo, están todos los elementos, incluso ahora la declaración de la ONU, para que el Consejo de Seguridad estableciera que una fuerza que imponga la paz, se llama así, por capítulo 7 de la Carta de la ONU. No tiene nada que ver con el caso ruso-ucraniano, porque ahí uno puede decir, Rusia no debió invadir o hacer una operación militar en territorio ucraniano, pero no puede desconocer que antes de eso, durante 8 años, Ucrania estaba teniendo operaciones militares con una parte de Ucrania, con la zona este, con la zona del Donbass, vos conocés muy bien, y además no solo estaba armado, sino que después la OTAN, Estados Unidos y Europa se encargaron de armarlo hasta el día de hoy, lo están armando, si no Ucrania no tendría ninguna posibilidad de resistencia. Entonces, ahí uno puede plantearse qué es lo que está sancionando, porque cualquiera se puede dar cuenta de que lo que está sucediendo en Ucrania es una guerra proxy de la OTAN. Lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio llevado adelante con un Estado contra la población de una región palestina que además es pequeña, que llevaba 17 años bloqueada y que ha demostrado no tener fuerzas armadas, no en condiciones convencionales. En todo caso podría tener armas de infantería, no tiene tanques. O sea, no hay nada que haya demostrado que eso es un genocidio. Entonces, la aplicación ahí de sanciones o de la imposición de la paz, la imposición que es prácticamente mandatoria si uno sigue la propia Carta de la ONU. Eso no tiene nada que ver ni lo que sucede en Cuba, ni lo que sucede en Irán, ni lo que sucede en Venezuela, ni lo que sucede con cualquier país. Y esto con independencia de lo que vos pienses sobre el sistema político de esos países, sobre si existen o no presos políticos, represión, porque no es ahí donde se justifica ese bagaje de sanciones y política beligerante de la comunidad internacional. Se justifica justamente en una situación como esta, en un genocidio. Es ahí donde tenés que aplicar sanciones. Y no se aplican claramente porque es un país que forma parte de esa alianza con los Estados Unidos. Aunque, insisto, yo creo que las medidas que está tomando España, más allá de que anoto todo lo que dice Irene sobre relativizar algunas de ellas, son medidas muy de avanzada en el concierto internacional. Quizá discutible si vemos las que han tomado Petro, o los que ha tomado Lula, o las que ha tomado Gabriel Boric, pero estamos hablando de que España realmente está haciendo un planteo que en Europa, bueno, Irlanda lo habría hecho, pero un país del poder de España no lo había hecho hasta ahora. Y sumo que ahora también hicieron un comunicado conjunto, y es bien interesante porque se va construyendo algo ahí, pidiendo la seguridad de la flotilla global, que firma España, con Brasil, con México, lo firma con Sudáfrica, con un montón de países, y eso también es algo a atender, porque esa flotilla ahora está en territorio de Sicilia, creo, al este de Sicilia, pero van a salir ahora hacia Gaza, e Israel está amenazándolos. Ahí también me parece que hay un punto a mirar, porque creo que va a suscitar respaldo, no solo de algunos estados, como hasta ahora, sino también movilización social, por lo menos en aquellos países donde hay muchachos o muchachas que están participando en la flotilla, como es el caso de España. Bueno, eso es para mí la distinción, Ina, no me genera una gran controversia. Una cosa es una invasión y otra cosa es Cuito Cuanavale en Sudáfrica. Ahí se justifica cualquier cosa, andá, caele con un ejército y partiros al medio, porque están haciendo un genocidio. Y eso no se puede confundir los tantos o los términos
de lo que está sucediendo. Lo de Rusia puede ser muy cuestionable, lo hemos discutido vos y yo muchas veces, pero no es algo que justifique que todo el aparato mundial se comporte como no se comporta con Israel. A Rusia le sacaron hasta de los campeonatos de fútbol, lo sacaron del campeonato de la FIFA, no de Eurovisión, lo cancelaron, le hicieron bullying. ¿Sí? Y a Israel lo tienen ahí, y si no es la gente, estaban ahí corriendo una vuelta ciclista. Perdón No, por sí, esta. también si estamos viviendo en ese mundo basado, el orden mundial basado en reglas, ¿no? ¿En qué reglas está basado? Si nos guiamos únicamente por ese orden mundial, entonces a Israel se le deberían aplicar las mismas reglas que se le han aplicado a Rusia, que se le han aplicado a Venezuela, a Irán o lo que sea. O sea, esta sería para mí la respuesta como sencilla, fácil para la gente que no quiere ir más allá, ¿no? Pero aquí me interesaba pues la opinión de todos ustedes, por eso lo planteé. Yo, solo una cosita muy breve, pero ¿se acuerdan cuando la Corte Penal Internacional dictaminó que Israel podía estar cometiendo un genocidio o crímenes de lesa humanidad? Y ahí le dijeron al fiscal general, le dijeron algo que es muy gráfico, es la Corte Penal Internacional es para algunos países, para estos países no. Bueno, así funciona el mundo. Hay una serie de países que venían dominando y tienen instrumentos para países que no son de ese tipo. Internamente no aplican la medicina que aplican hacia afuera. Ahora, y eso me parece que fue muy gráfico en el caso de la CPI porque se lo dijeron. O sea, usted no lo puede aplicar a un miembro de este club. Lo que pasa con el tema de las sanciones, además yo creo que hay un efecto boomerang bastante evidente, notorio y preocupante para los que las están aplicando. O sea, no puedes, digamos, comprender el fenómeno de aceleración de las tendencias integracionistas de todo el universo heterogéneo por fuera de aquello llamado el occidente colectivo, sin la dinámica de las sanciones, digamos. O sea, hay un conjunto de alianzas que se tejen de países que son básicamente países afectados por las sanciones de Estados Unidos. Estás generando una reacción que es hasta inevitable. ¿Qué va a hacer Vladimir Putin si le pones un universo de sanciones? Se da vuelta, gira y dice, bueno, a ver a quién tengo acá. ¿Qué hace Nicolás Maduro? ¿Qué hace Teherán? E incluso diría, hay alianzas, no sé si contra natura, pero de ni siquiera gobiernos que comparten muchos proyectos internos. Pero comparten que si no se juntan, no aguantan. Y yo creo, pues plantearía, porque estoy muy de acuerdo con lo que comentas, Marco, que en ese juego de espejos, que yo creo que desde América Latina lo veis con mucha más claridad, porque en Europa el bombardeo, la propaganda ha sido tal que es mucho más complicado ir deconstruyendo todas estas capitas, ¿no? Pero, por ejemplo, hablábamos de la flotilla. La flotilla ya ha sido atacada 2 veces. Ya ha habido 2 drones. La anterior flotilla de junio también tuvo un ataque con drones explosivos. Hace 10 años murieron 9 personas en una flotilla similar. Si realmente el gobierno de España tuviera vocación de proteger a los activistas de la flotilla, donde hay políticos, exparlamentarios, altos cargos, etcétera, ya estarían los buques de la Armada Española escoltando esa flotilla. Eso no ha ocurrido. Otro espejo perverso en el que es oscuro asomarse, pero creo que también es interesante, es nadie cuestionó en España el envío de armas a Ucrania salvaje, sin ningún tipo de control, que nos va a costar una posguerra y un desarme que va a destrozar Europa de aquí a pocos años, ojalá me equivoque. La cuestión del apoyo a la resistencia palestina ni siquiera está sobre la mesa, ni siquiera está sobre la mesa, que creo que es un tema que también habría que en algún momento hablar, y un melón del que todo el mundo tiene mucho miedo de hablar, pero el derecho a defenderse también debe operar en ambos sentidos, ¿no? Y del mismo modo, estos primeros pasos dentro de la Corte Penal Internacional para perseguir a Israel ya podrían estarse materializando en suelo europeo. Por ejemplo, hay una fundación, la Fundación Hin Rayab, que se dedica a traquear, a seguir el Open Data, los datos abiertos que los miembros de las fuerzas de ocupación, de las Fuerzas Armadas israelíes, publican en sus propias redes sociales, donde publican sus crímenes de guerra, en TikTok, en Instagram, y luego vienen a Europa y están en festivales de música, y están haciendo turismo por las grandes capitales, y están en los hoteles y en las discotecas de Madrid, de Barcelona, de Londres, de París. Esta fundación les traquea, les encuentra, denuncia a las autoridades, y estos soldados deberían ser por lo menos detenidos e interrogados, y después deberían ser remitidos
a esos juicios que quedarán pendientes en los tribunales penales internacionales. Bueno, pues Israel ha generado un mecanismo de rescate urgente cuando ocurre esto y hay mucho dinero puesto por parte del Estado de Israel y de grandes empresas para rescatar a estos soldados, para que en el caso en el que ocurra, ya ha ocurrido en Barcelona, ha ocurrido en Bélgica, ha ocurrido en Ámsterdam, haya un mecanismo para rescatarles. O sea, sabemos que hay criminales de guerra cuyos crímenes de guerra han sido publicados en redes sociales en abierto, o por lo menos indicios que apuntan a que esos crímenes de guerra se han cometido con casi toda seguridad y están pisando suelo europeo sin ningún tipo de consecuencia. Creo que eso es gravísimo. Hay muchísimas herramientas que se podrían utilizar ya y nadie las utiliza. Tampoco el gobierno español. Yo entiendo que, claro, que cuando eres el mejor de los peores, pues parece que eres mejor de lo que eres, pero yo creo que hay algo contraproducente en este tipo de acciones que son muy simbólicas, pero que materialmente casi no cambian nada las cosas, porque pueden llegar a ser incluso contraproducentes porque le dan una bombona de oxígeno a Israel, porque volvemos al ciclo en el que Israel se pone de los nervios, llama a consultas a los embajadores, llama terrorista al gobierno español, se exagera todo hasta el esperpento, el gobierno español se sacude la culpa y dice, bueno, por lo menos hemos hecho algo, mira, Israel nos está atacando. Y volvemos otra vez a la rueda del ajedrez, de dónde están cada uno y volvemos a estar discutiendo si es o no un genocidio y si hay que reconocer o no al Estado de Palestina, cuando, insisto, ellos ya están 5 pantallas o 5 movimientos en el tablero más adelante y ya están hablando qué van a hacer con los restos del naufragio cuando hayan reducido Gaza a cenizas. Entonces creo que podemos exigirles mucho más, que vamos en la buena dirección, ¿eh? Porque no es solamente lo que ocurrió en Madrid el domingo, es que hoy se han manifestado los juristas por Palestina, es que hay manifestaciones convocadas también muy numerosas para las próximas semanas en Londres, incluso en Alemania hay un porcentaje cada vez más creciente de la sociedad civil. Israel sabe que la Hasbara se le ha roto. Haaretz lo publicaba el diario israelí la semana pasada. La imagen internacional de Israel es irrecuperable, está por los suelos internacionalmente. Hasta sus mayores aliados están cayendo. En Estados Unidos la juventud cada vez es más pro-palestina y más antisionista. Va a ser complicado arreglar esto. Por eso creo que nuestro deber, y no solamente hablo desde el activismo, hablo también desde la comunicación, es que sigamos empujando para que los gobiernos hagan lo que no harían sin esta presión social y popular. Total, se está como viendo que ser aliado de Israel sale caro, ¿no? O sea, que están empezando a perder dinero, a perder, pues eso, genera molestia. Irene, sabemos que es de noche en Madrid, iban a ser 20 minutos cuando te escribí, pero al final ha sido súper interesante. Sí, no la dejamos porque está estar muy aquí. cansada, seguramente, porque ahora que nos vamos a meter con lo que está sucediendo en la costa de Venezuela, tampoco es otro tema en el que Irene Ay, seguramente ya sabe mucho de esto. le gustaría, pero vamos a dejarla por hoy por Irene Sugasti. Muchas gracias por habernos acompañado. Mira, aquí me habéis pillado que tenía aquí la... Ya tenía hasta la Me banderita. la regalaron el otro Tiene día. hasta la banderita. Me hace acordar un poco a Marquito Teruggi, que siempre que llega a algún lugar es para armar quilombo, ¿no? Que yo le digo siempre que tiene como un sensor para los dramas. A México no. No, en México no. Qué bárbaro que En fue el México se otro comporta. día. El grito de Dolores. Pórtate. Bueno, hacemos un corte y analizamos un poquito Sí. lo que está sucediendo ahí en la costa venezolana. Sí, Irene. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene
Tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Vemos con Macondo, gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a analizar un poco rápidamente, porque no nos quedan tantos minutos, lo que está sucediendo en el Caribe, donde el despliegue militar de los Estados Unidos parece ya haberse cobrado por lo menos unas cuantas víctimas más. Recuerden que habíamos mencionado el ataque aquel que había mostrado Donald Trump de una lancha con 11 personas. Luego mostró un segundo ataque, pero él mismo dice que ya son 3, por lo menos, hablan de 3 lanchas las hundidas y asesinados además a los que allí estarían. Y en el día de ayer Venezuela muestra un video con la detención de varias personas con 3.500 kilos de droga. Una de esas personas, en las declaraciones de las autoridades venezolanas, se trata de Levi López Batis, que aparentemente confiesa trabajar para la DEA. Entonces, todo viene a una operación. Venezuela lo que denuncia es esto, el intento de hacer una operación de bandera falsa donde iban a ser detenidas determinadas personas por Estados Unidos e iban a declarar que pertenecían al cártel de los soles, que venían a llevar droga de Venezuela y, por supuesto, financiados por el gobierno, con 3.500 kilos de droga. Pero Venezuela muestra la captura de esas personas, que no sé bien cómo ha sido el operativo. Entonces, se está picando en la zona, por lo menos estamos hablando de nuevas operaciones, de una tensión creciente. Se ve un despliegue también dentro de Venezuela de las milicias y de la actitud defensiva. Es común ver a Padrino López hablando de las tropas. Se viene un ejercicio, por cierto, de movimiento de tropas y milicias bien importante en la Orchila. En fin, una región que tiene tensión, pero con una tensión que, en mi opinión, ahora vamos a hablar con Ina y con Marquito, seguramente a esa tensión subyace algún tipo de canal de negociación. Yo sigo insistiendo que no creo que esto termine en un desenlace militar de invasión de Estados Unidos a Venezuela. Pero lo cierto es que la tensión aumenta y el despliegue de tropas es real, tanto en Venezuela como de los Estados Unidos. Bueno, Marquito, Ina. Adelante, Ina, que estoy viendo una noticia antes. Sí, también estoy viendo una noticia de que Padrino López acaba de decir que se están preparando para una guerra en el mar, para un escenario bélico en el mar. No sé, llevamos ¿cuánto ya? Más de un mes analizando el despliegue, nos estamos preparando para algo grande, lo grande no está pasando, claramente están buscando como una suerte de casus belli y puede ser que sea efectivamente esto, ¿no? Ataques de falsa bandera, el otro día Diosdado Cabello estaba denunciando que aquello de las lanchas es una falsa bandera, que han también secuestrado alguna lancha que se dirigía desde Colombia y que parece ser que iba a ser presentada también como una narcolancha salida desde Venezuela. Y una ya ve todo esto y dice, y ya viendo esta declaración de Padrino López, dice, quizás se va a parar ahí, o sea, va a ser una suerte de escenario bélico con estos ataques esporádicos contra unas embarcaciones de las que no se sabe muy bien quién ha viajado ahí, dice Venezuela, y la ONU ha dicho que eran civiles, que era un ataque contra civiles, qué cargamento había, no habrá pruebas de nada, habrá estos videitos como cuando con la guerra de Irak los lanzamientos Tomahawk y solo veíamos las luces en pantalla, ¿no? Entonces, de momento, una piensa que puede ser que se limite ahí. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Me gustaría que indaguemos todos juntos. Ahora, no sé si vieron
reciente declaración también de Richard Grenell, que en este programa venimos también hablando, ¿no?, de esta suerte de dos torres, dos grupos de presión en contra de Venezuela, algunos que llaman a aliviar todo este régimen de sanciones y presión y todo lo demás, que es precisamente el grupo de Grenell, y otro es el grupo de Marco Rubio. Pues nada, el Richard Grenell ha dicho que considera que todavía se puede llegar a un acuerdo para evitar la guerra, y que insinuó que está detrás de una suerte de conversación tras bambalinas que podría ayudar a aflojar la situación. ¿Hasta dónde llega la influencia de Richard Grenell ahora en ese escenario en el que Marco Rubio parece ser el que manda? Está por verse. Marco, adelante. Sí, de hecho estaba viendo la misma declaración, que es un poco como el regreso, por lo menos, a algún tipo de voz pública de Grenell, que representa el ala más como dialoguista. Acá hay un tema que es, se ha planteado un despliegue que ya tiene casi un mes, ¿no? Corríjanme si no me equivoco con las fechas, pero entre una cosa y la otra van pasando las semanas, entre que Reuters lo anunció, empezaron los movimientos, estuvo Peter Hegseth en Puerto Rico, o sea, toda esa acumulación ya empieza a tener tiempo, y hay, digamos, un análisis que plantea que no es ad eternum el despliegue cuesta dinero, el despliegue cuesta diplomacia, el despliegue cuesta una serie de herramientas que tienen probablemente un tiempo finito. Yo creo que la hipótesis madre sigue siendo la misma y no ha cambiado, y es que el objetivo de todo esto es el quiebre interno. Si eso no pasa, mientras eso no pase, seguimos en un punto similar. Ahora bien, a partir de ahí se abren como varias hipótesis. Una es, si Estados Unidos se quiere retirar, si llega a la conclusión, vuelve a, digamos, a tomar cierto volumen el sector negociador, que dicen, miren, la verdad que no estaban las condiciones, ¿cómo se retira Estados Unidos? Brian Nichols, que tuvo mucha influencia en el gobierno pasado de Biden, dijo, bueno, acá lo que se puede hacer es seguramente decir, bueno, hemos incautado tantas cantidades de drogas, finalmente podemos retirarnos, porque nuestro objetivo siempre fue las drogas. Otros plantean que hay una forma más, digamos, violenta de retirarse, que es hacer algún tipo de acción fuerte, para decir, bueno, hemos hecho esta acción fuerte que finalmente anuncia una retirada. Esa acción fuerte, siguiendo, digamos, el conjunto de medios, voces, operaciones psicológicas, amenazas, puede ser desde una bomba en algún lugar de Venezuela, que pueda ser contra un cártel, entre comillas, que pueda ser contra lo que fuera, pero una manera de retirarse como con volumen, si se quiere, y una serie de discursos diciendo, bueno, no nos fuimos, sino que hemos hecho un golpe muy impresionante. Ahora, por eso digo, la hipótesis madre sigue siendo la misma. Respecto al casus belli, sí, yo creo que son todos dispositivos para escalar, digamos, la estridencia de la operación. El tema es que la pregunta es, si Estados Unidos busca fabricar un escenario de esta naturaleza, ¿es porque después está dispuesto a hacer algo más? Y en todo caso la pregunta es, ¿y Estados Unidos quién? Marco Rubio y sus socios de Florida, ¿Trump está dispuesto a acompañar esto? ¿Lo quieren llevar a un tipo de configuración en la cual no tenga más remedio que hacerlo? Creo que estamos en esa zona. Y yo no lo sé de fuente, lo sé de deducción lógica, que no es lo mismo. Siempre hay canales de diálogo abiertos. Y de hecho, si el gran negociador de Venezuela históricamente es Jorge Rodríguez, el que más ha estado ausente de cámaras en las últimas semanas ha sido Jorge Rodríguez. Entonces, como yo no soy partícipe de las teorías de la división interna, porque acá, digamos, hay una lógica de sobrevivencia de un grupo político que difícilmente se divida, yo atribuiría más, por lógica, una ausencia política de las cámaras a un mecanismo de negociación que a otra cosa. Porque estas 2 semanas fueron Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López. Esa es como la tríada de defensa venezolana. Jorge Rodríguez, que es el hombre de los llamados, de los viajes secretos, de las reuniones, uno presupone que está trabajando en eso y que llegado el caso, dentro de algún tiempo, dirán, bueno, ha habido tal encuentro. Tipo Bloomberg, primicia, hubo una reunión en la isla de los Caimanes Dorados en el Caribe entre un enviado especial y tal. Pero bueno, creo que falta para eso todavía. Y sí creo que esto va a seguir escalando. Eso también lo doy como por cierto. A mí me parece que eso que estás diciendo, Marquito, es central.
Es muy probable, es que es casi que, no sé, doble contra seguro, contra sencillo, que hay negociaciones detrás de esto. Y no nos debería sorprender. Recordemos que Alex Saab estuvo no sé cuántos años detenido en Estados Unidos y en un momento, hoy es ministro, ¿sí? En Venezuela. Es decir, y esas cosas suceden secretamente y obviamente acá hay intereses económicos también de los Estados Unidos. No olvidemos nunca, Venezuela es un caso muy particular. Es la reserva petrolera más grande del mundo y además está muy cerca de los Estados Unidos y eso a Estados Unidos no se le escapa en ningún momento en toda la discusión geopolítica de este asunto. Ahora, ¿cómo podría ser un casus belli de bandera falsa? Ojo, porque Estados Unidos tiene antecedentes de este tipo, además de casus belli, ¿no? El caso del Golfo de Tonkin en Vietnam es básicamente un supuesto ataque a un acorazado, a un destructor estadounidense en el Golfo de Tonkin, pero más allá de la guerra entre España hispano-estadounidense en fines del siglo XIX, que terminó además con la última colonia española que fue Cuba, empieza con el hundimiento del Maine, de un barco en el puerto de La Habana que se le atribuye a las fuerzas españolas y eso es el argumento que usan para ir a esa guerra. Así que no nos sorprenda a nosotros que esto se puede también estar orquestando o puede haber, o por lo menos se está jugando con fuego. Jugando con fuego. Sí, porque pero miren lo que pasó el otro día. Sí, Déjame hacer una pregunta, Leandro. sí, Si vos producís un casus belli, que como estás diciendo, se supone que es un punto de apoyo sí, para sobre eso justificar una acción que sigue. sí, Ergo, sí. en esa lógica de razonamiento, Estados Unidos está pensando en fabricar un casus belli porque tiene algo que sigue después. No, 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 Y no, lo que no. yo no sé es si efectivamente hay un acuerdo interno para que siga algo después. O No, si ese casus belli es para presionar aún más, pero finalmente nadie está realmente dispuesto como a dar ese paso que es el que pero no se vos dio hasta ahora. viste que hay siempre esa teoría de que no vayas a mostrar un arma que no estás dispuesto a usar. Porque, por ejemplo, el otro día, dentro de la narrativa racional que hacemos nosotros, que decimos, acá hay negociación, hay presión, hay tensión, pero no hay una disposición real de meterse en una guerra contra Venezuela, que es un delirio si no se parte el ejército venezolano, meterse en una guerra contra Venezuela, es meterse en un lodazal que para los Estados Unidos tiene un costo enorme, porque contra ejércitos mucho más pequeños y países más débiles, no ha podido. Recordá cómo se fueron de Afganistán los Estados Unidos hace bien poco. Ahora, hacen cosas que son sospechosas. El otro día entraron los militares norteamericanos a un barco pesquero en aguas de la zona comercial exclusiva de Venezuela. Y entonces sale Padrino y dice, hicieron esto, humillaron a nuestros pescadores. Sale Nicolás Maduro a decirlo también. Los vamos a proteger. Y vos sabés lo que es los vamos a proteger. Significa despliegue naval o por lo menos despliegue aéreo, porque ¿cómo se protege a los pesqueros? Cuando hacen este tipo de cosas, quiero simplemente plantear esta situación. Son provocaciones o son actos que están ahí, están en una línea que jugás con fuego. Y eso no puede estar ajeno a lo que piensa el Pentágono. Ellos deben saber que están jugando con fuego, por lo cual no es que tengan disposición cero a actuar. Hay un cierto grado es una situación peligrosa la que está planteada ahí en el Caribe. Por eso la estamos analizando hace semanas. No pasa nada, pero hay despliegue y hay acciones. Y hay acciones que son suficientemente provocativas para que cualquier error termine a los bombazos. Eso es lo que creo que hay que señalar. Ahora, para mí, efectivamente, se dice, Marco, que la visita del otro día de Marco Rubio a Israel, con el que fueron a ese lugar que nunca había ido un estadounidense, fue como la clave para darle la autorización a Israel para empezar la incursión que está haciendo ahora, de las últimas horas, en Gaza por tierra. Entonces, ojo, porque ese factor, Marco Rubio casi que empoderado, metiéndose ahora en un conflicto que hasta esta hora no estaba, y es un actor beligerante. Es una situación compleja la que está pasando ahí, claramente, aunque yo calculo que no va a terminar en una acción militar. Pero hay provocaciones de un nivel gravísimo, gravísimo, realmente grave. Y el que vamos a estar siguiendo en este programa, como todos los jueves de Macondo a lo largo de
tanto tiempo. Así que la semana que viene, aquí mismo en este lugar, seguramente con este mismo tema, que no dan tregua. Nos vemos el jueves.